Buenas noches. Les doy la bienvenida oficialmente a los que están acá y a los que después lo vean los próximos días, cuando lo subamos a YouTube. Hoy la idea de este mes de trabajo es trabajar un poco la meditación para niños y unas cuantas prácticas más en relación. Eh, pero desde el punto de vista de cómo los adultos acompañamos y los ayudamos a los niños y a las niñas a descubrir ese mundo. Eh, y una, y una primera cosa justamente que quiero aclarar de esta meditación que vamos a hacer hoy es que esta meditación va a ser una meditación muy rara porque la idea es trabajar algunas cosas que se pueden trabajar con un niño. En esta ocasión las vamos a trabajar como todas juntas y concatenadas, como para que nosotros que somos adultos tengamos una experiencia de eso, pero no para nada es la idea hacerlo así con un niño. Por favor, no agarren esto y pongan a los chicos a hacer esta meditación, porque esta meditación no está dirigida a los niños, está dirigida a los padres, tíos, abuelos, profesores de todas cosas que trabajen con niños, terapeutas, etcétera, para después esto trabajarlo con los niños de otras maneras, no así, no guiado, ¿sí? Quiero que esto quede claro. Esta guía es para nosotros, para entender después lo que vamos a ofrecer, pero nada más. Em, Así que, bueno, lo vamos a hacer y después vamos a charlar un poquito de cuál fue la experiencia que surge de esto. Entonces, como siempre, busquen una posición cómoda, ¿sí? Para ahondar un poquito en esto que dije, voy a leer una frase muy cortita que siempre me gustó de Rudolf Steiner, que dice así: solo aquello que por mi trabajo interior se transforma en mí, sana, nutre y libera al niño. Entonces, cuando estén cómodas, cierren los ojos, busquen relajar el cuerpo, simplemente para soltar el estrés del día. Pueden relajar el cuerpo parte por parte, si lo necesitan y ayuda. Pueden relajar aquellos lugares donde sientan tensión. Pueden soltar el aire algunas veces, siempre que ayude. Y esto es simplemente para adentrarnos suavemente en un cierto bienestar, en el cuerpo, en la mente. Simplemente quedarnos en quietud y observar esos pequeños
movimientos que aparecen en el cuerpo, ya sea porque estamos respirando, porque hay pequeños balanceos en el cuerpo y micromovimientos a través de la musculatura. Y esta es la primera invitación. Después voy a explicar un poquito más. Le podemos hacer a un niño, encontrar un pequeño momento de quietud. Simplemente notamos cómo es sentir, aquietar el cuerpo. Qué resistencias aparecen. Si nos resulta una experiencia agradable o estamos necesitando volver al movimiento. Desde ahí vamos a colocar una suave sonrisa en el rostro. Simplemente sentir qué aparece con la sonrisa. Siento en la cara, que siento en la mente, que siento en todo el cuerpo cuando coloco esa sonrisa. Y si puedo colocar la sonrisa en el rostro, en toda la cara, en el entrecejo, la sonrisa en la garganta, la sonrisa en el pecho, la sonrisa en la panza. Sonreír con todo el cuerpo. Y este puede ser otra invitación para trabajar con un niño. Yo le llamo la meditación de la sonrisa, pues simplemente eso, quedarse sonriendo y observar cómo me siento. Y desde aquí vamos a simplemente pensar en cosas lindas. Llevar nuestra atención a situaciones felices, alegres, a recordar momentos felices y alegres, a imaginar momentos felices y alegres que todavía no existieron.
a darme cuenta que este es un momento feliz y alegre. Y que suavemente la mente me traiga cosas lindas. Cosas lindas, puede ser un árbol, puede ser el cielo, puede ser mi gato, puede ser las vacaciones, puede ser la escuela, puede ser mis amigos, puede ser mi abuela. No hay ningún problema de pasar de una a la otra, simplemente dirijo esa intención. Y estas cosas lindas, vamos a dirigir nuestra atención a pedir y agradecer, a expresar interiormente deseos positivos y amorosos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y agradecer cosas que tengamos ganas de agradecer. Pero vamos, que surge. Nuevamente vamos a llevar la atención a nuestro corazón, al pecho,
Evocar el sentimiento de amor y benevolencia. En el caso de los niños, en general, lo evocan muy fácilmente pensando en cuánto aman a sus mamás o a sus papás. Simplemente nos quedamos reposando en eso que sentimos, en esa sensación amorosa. Y nos distraemos, simplemente vamos a relajar, relajar todo el cuerpo y volver. Puedo imaginarme que estoy abrazando a mi mamá, que mi mamá me abraza. En nuestro caso, recordar lo que era ese abrazo cuando éramos niños, niñas. Y si ese abrazo lo estuvimos sintiendo con mamá, vamos a ahora a abrazar a papá. El tiempo que nosotros queramos, y cuando tenemos ganas, vamos a abrazar a otras personas, a nuestros hermanos, si tenemos hermanos, abuelas, tías, tíos, primos, amigos. Nos quedamos unos momentos con las personas que tengamos ganas de abrazar. Cuando se acaben las personas,
Vamos a abrazarnos a nosotros mismos, darnos un hermoso y cálido abrazo. Luego suavemente, cuando tengamos ganas, abrimos los ojos, vamos a sentir el cuerpo, a notar cómo nos sentimos, en dónde estamos. Bien, bien. Acompañar a los niños o a las niñas en el descubrimiento de ellos mismos y del mundo, ¿no? Muchas veces es el trabajo de las mamás y los papás, pero muchas veces es el trabajo de toda una familia, hermanos, tíos, abuelos, que a veces están muy presentes, también los que funcionan como educadores. Eh, y en el caso de la meditación es llevarlos al encuentro de su mundo interior, ¿no? En un mundo que está como completamente exteriorizado todo, todo es hacia afuera, y además también de alguna manera la tendencia de los niños por su natural desarrollo es ir a ese encuentro del mundo, así que sienten en muchos casos algún tipo de resistencia para la interiorización, ¿sí? Con lo cual esto es importante entenderlo para no forzar situaciones ridículamente porque no va a funcionar para nada, ¿sí? Y por otro lado, igual que lo decía en esta frase de Steiner, lo que realmente podemos ofrecerle a los niños es lo que nosotros hemos cultivado, nuestra propia experiencia interior. Eso lo sienten como con una claridad pasmosa y no es necesario ni hacer nada para que sientan eso. Con lo cual lo más importante es el trabajo que nosotros realicemos como adultos en nosotros mismos. Sin duda es eso. Enfóquenlo desde ahí porque si no se van a perder en tips, en formas vacías, sin ningún contenido. Pero si desde esa experiencia interior eh, nos pueden llegar a ver como inspiración porque simplemente notan lo que nosotros sentimos, aparecen momentos muy mágicos, extremadamente mágicos, graciosos, eh, adorables, diría yo. Y quiero traer algo que siempre me llamó mucho la atención, que es la propia historia del Buda, ¿sí? En, en este pedacito de este sutta que les voy a leer ahora, es muy cortito,
el Buda relata cómo después de haber ido con dos maestros de meditación distintos y luego practicar también austeridades durante muchos años, se dio cuenta cuál era el camino que tenía que seguir. Y se dio cuenta de esta manera. ¿Sí? En este sutta habla con una persona todo el tiempo, es un diálogo. Esa persona, el Buda lo llama Ajivesana, para escuchar ese nombre. Y dice así: entonces Ajivesana recordé, un día, cuando mi padre del clan de los Sakyas estaba trabajando, yo me encontraba sentado tomando la fresca a la sombra de un árbol. Allí, apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcancé y permanecí en la primera abstracción meditativa, o sea, en el primer yana, en la que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento, y va acompañado de ideación y reflexión. ¿No podría ser ese el camino hacia la iluminación? Y a Jivesana, a la luz de aquel recuerdo, comprendí, este es el camino hacia la iluminación. Entonces a Jivesana pensé, ¿por qué temer a una felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos, ni con lo que es perjudicial? Y a Jivesana me dije, no temo esa felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos, ni con lo perjudicial. Esto es como muy importante porque más allá de que acá la mayoría de las personas cuando lo lean piensan que el Buda entraba en el primer yana así cuando era niño porque tenía las condiciones siendo un bodhisattva, o sea, habiendo tomado eh, el voto para alcanzar la budeidad. eh, no es así. Los niños en general pueden entrar fácilmente en el primer yana y más también. Eh, entonces no es una condición solo del Buda, sino es una condición natural de una mente que se encuentra con ciertas condiciones, ¿no? Que son, en este caso, las que relata. Se sentó bajo un árbol, donde estaba un poco más fresco, en un día evidentemente de calor, y simplemente por estar plácidamente ahí, no estar esperando a que pase nada, sucedió naturalmente, ¿sí? Eh, y esto es importante que se entienda porque el trabajo con un niño, en este caso, es, eh, es invitarlo y promover las condiciones para que tenga una experiencia linda en determinados momentos, cosa que es muy espontáneo, muy de estar en el momento. No se puede planificar. Esto es lo que voy. No se puede tratar de que pase. Es cuando es. Hay que estar ahí como preparado para recibirlo en el momento, ¿no? Y en este trabajo hay que entender entonces varias cosas. Número uno, que así como nadie les enseñó a meditar a ustedes, porque a algunas personas les pudieron brindar las indicaciones, yo misma lo he hecho, pero aprendieron solas, ¿sí? Se tuvieron que enseñar a ustedes mismos. De la misma manera lo aprende un niño. Y todavía con mucha más naturalidad porque tiene una mente muy de principiante y si cuantas menos cosas le agreguemos a eso, es mucho mejor. Es como que va solito. Entonces es muy importante no tratar de enseñarles, sino dejar que ellos descubran. Eso es como re fundamental. A mí fue como una clave en muchos intercambios, sobre todo con mis hijos. Em, Y esto que dije, lo que le estamos enseñando en realidad es a través de esa inspiración que ellos van
absorbiendo y observando de lo que nosotros estamos haciendo, viviendo y les mostramos con nuestras acciones, lo que decimos, cómo los miramos, cómo los abrazamos, etcétera. Porque nuestra conducta para ellos es el modelo. Entonces, esto de promover esas condiciones, ¿sí? Como digo, esto puede ser como la historia del Buda, puede ser que en toda la infancia, en algún momento, una sola vez, aparezcan esas condiciones. Puede ser que aparezca más veces, pero si una sola vez aparecen esas condiciones, el niño está interesado y esa experiencia que surge justamente de compartirlo livianito, alegre, abierto, todo, sin esperar nada, los hace sentir bien. Es un tesoro que se guardan para siempre en su corazón. Para mí ese es el trabajo realizado, ya está. ¿Se entiende? No es que este espacio que estoy tratando de generar con esto no es para enseñarle a los niños a meditar y ponerlos ahí, sentarlos a hacer algo, sino es en otro sentido. Esto no quiere decir que no se pueda incorporar, por ejemplo, un trabajo meditativo en una actividad que, que esté dentro de un espacio pedagógico. ¿Se entiende? Donde los niños además lo aceptan mucho más, ¿sí? Y sobre todo si hicieron un trabajo corporal de mucha expansión, donde hicieron o un deporte o bailaron, o bueno, o Fede, por ejemplo, lo hace en las clases de Jiu-Jitsu para niños, ¿no? Después de que están una hora haciendo de todo con el cuerpo, al final de la clase se sientan a meditar. Un minuto es mucho decir lo que hacen al final. ¿Se entiende? Es algo muy cortito, pero al hacerlo todas las clases, los niños van entendiendo esas dos dinámicas de movimiento, quietud, con unas muy simples indicaciones, que quedan como algo sutilmente sugerido, ¿sí? Ahora, eso es una cosa y otra cosa es pretender que un chico medite 5 minutos o algo por el estilo. ¿Se entiende? Que muchas veces es como muy arbitrario, los chicos eh, se sienten obligados a hacerlo, no están cómodos, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, hay clases muy lindas de yoga o de juegos o de un montón de cosas donde hay esos espacios de meditación y los chicos los reciben muy bien porque está dentro del juego y mezclado con toda esa expansión corporal, etcétera, etcétera, pero no es tan reproducible dentro del intercambio rutinario con un niño de madre a hijo, de padre a hijo, de tía a sobrino, etcétera. Em, otra cosa que quería traer, para mí fue una observación muy clara cuando mis hijos eran pequeños, los dos dijeron lo mismo, es que los niños pequeños creen que meditar es dormir, ¿sí? Entonces, ven a los papás, en este caso nos veían a los dos meditar y decía, papá está dormido, ¿lo puedo despertar? Y fue todo un proceso explicarles con palabras muy simples que dormir y meditar eran dos cosas distintas, ¿sí? Por supuesto es algo que quizás no se puede explicar a los 3 años, pero cuando van creciendo y pudiendo entender ciertas cosas, sí. Pero tienen que entender que si meditar es dormir, no les interesa para nada. Entonces, si no empieza a haber esta diferenciación, que es otra cosa, no van a encontrar nunca interés en sentarse a dormir, ¿sí? Y además es una obviedad, no para nosotros, pero sí para ellos, porque es la única cosa que entienden que uno hace con los ojos cerrados, por ejemplo.
¿no? Entonces lo asocian con algo que reconocen. Eh, lo importante de todas las cuestiones con respecto a los niños es poca explicación, explicaciones simples y mucha paciencia. Mucha paciencia. No, hay cosas que no se entienden ni a la primera, ni a la segunda, ni a la décima, ni a la 200. Entonces, hay que no ser insistente y en este sentido también esperar las preguntas. No, bueno, te voy a explicar qué es meditar, no sé qué, no sé cuánto. No, no. ¿Qué estás haciendo, mamá? Ese día aprovecho y se lo explico, ¿no? Así, muy simple, todo muy fresco en el momento que surja. Y como digo, cuando explicamos a los niños la autenticidad, ahí es la clave. Si nosotros repetimos palabras que son de otro, son vacías para los chicos. Tienen que ser nuestra experiencia de la meditación. No importa si nosotros la valoramos mejor o peor. O lo que nosotros pensamos de nuestra experiencia de meditación no tiene ninguna importancia para ellos. Si lo que le decimos es absolutamente real para nosotros, absolutamente sincero, eso va a ser lo mejor para decir en el momento. Entonces, no inventar cosas raras, no tratar de hacerlo bien, sino ser abierto, amoroso y sencillo. Em, y la otra cosa que para mí es como re importante es que los niños no estén aislados de las personas que practican meditación, sobre todo si son los padres, que los niños puedan entrar donde los padres meditan, donde los abuelos meditan y verlos, ¿sí? Desde muy pequeños. Porque si nosotros hacemos eso como de no entres, déjame tranquilo, no me molestes, no sé qué, se crea toda una secuencia con la meditación donde obviamente están entendiendo que eso que hace mamá y papá es algo que los separa de mamá y papá, de la abuela o de quien sea, pero no es algo que los está uniendo, ¿sí? En mi caso, nosotros dejábamos que los niños vinieran, entraran, se nos subieran encima inclusive. Muchas veces eso nos hacía salir de la meditación, a veces no, a veces se quedaban ahí un rato, nos daban besos, no sé qué, y después se iban. Un montón de situaciones que son muy hermosas de vivir, realmente no se las pierdan por querer meditar bien. Cuando uno tiene niños, medita con niños, como cuando vienen los gatos, los perros y, y todos los que vienen muchas veces a visitarnos mientras estamos practicando, con todos los seres. Em, como dije, ¿no? No imponer, invitarlos, sugerir, no en todo momento, hay que estar atento a ver cuándo es ese momento para encontrar. Cuando es así y sobre todo cuando viene esa invitación más desde el juego que desde otro lugar, la agarran, pero muy fácil, les resulta entretenido y hay que ver cómo formulárselo a cada niño o cada niña porque no son todos iguales. Y en eso justamente el padre, la madre, la abuela, la tía que los conoce, en realidad son los mejores guías porque si están atentos pueden entender cuál es la forma para el niño y el momento, ¿no? Para encontrarse con eso y cuál es el interés que le puede encontrar. En este sentido les voy a contar algunos ejemplos de mi vida que son muy divertidos. Por ejemplo, a mí con mis hijos me pasaba en un principio que lo que les interesaba era ver si se podían quedar cuánto tiempo sentados en silencio, ¿no? Sin ninguna otra indicación que sentarse en silencio y quedarse quietos y nada más. Y muchas veces era cuando íbamos en el auto, me pedían que les pusiera el cronómetro.
del celular para ver si se quedaban 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Este, y por supuesto me acuerdo un día que venían con un amiguito en el auto y primero se quedaron 5 minutos y yo les dije, uy, un montón, qué sé yo, ¿no? Esto que es re importante, les recontra reconocí el logro y acto seguido querían hacer 10. Entonces volvieron a pedir que les ponga el cronómetro y se quedaron 10 minutos sentados ahí en el auto, los tres como estatuas. Era muy gracioso. Yo me reía mientras manejaba, eh, porque bueno, era algo que había surgido como de ese interés de desafiarse a ellos mismos, ¿sí? Pero después, obviamente, cuando terminaron, les pregunté cómo se sentían, ¿no? Y hubo todo ahí, tuvo un intercambio del que algo quedó, ¿sí? Porque todas estas experiencias es como que se concatenan. Ahora, si ustedes van al otro día que pasó esto, intentan que pase otra vez, ya está, ¿no? Era ese momento en el que estaban interesados en eso. Al otro día, o por muchas semanas, o nunca más pueden tener interés en hacer ese ejercicio, digamos, porque eso fue un juego para ellos. Así salió. Entonces hay que otra vez encontrar otro momento donde surgen otras condiciones y aparece otro juego. ¿Sí? En el auto tengo 200 anécdotas, un montón, porque es un lugar donde los chicos se ponen muy ansiosos. ¿Sí? Entonces un montón de veces me pasaron cosas en las que les propuse en este caso surgió de ellos, pero en otros casos surgió de mí que les propuse alguna cosa y tuvimos unas experiencias muy, muy interesantes. Em, y en relación a esto, lo que acabo de decir, quiero aclarar que el tiempo de práctica que puede tener un niño, el tiempo de meditación es muy cortito. Un niño pequeño son a veces segundos, ¿no? Pero no lo comparen con un adulto porque no tiene ningún sentido. A veces 20 segundos para un niño pequeñito es un montonazo. 1 minuto, una eternidad. 5 minutos de meditación, pero wow, pero impresionante, ¿sí? Entonces, no, son otros tiempos, tiene que ver con lo que ellos sienten, no con el tiempo que se quedan, sino con la experiencia que tienen ahí. Eso es lo único importante, ¿sí? Em, En este caso, con el tema de la quietud, que acá les digo, surgió como con ese juego ese día, pero con mis hijos, cuando eran más pequeñitos, hacíamos el juego de quedarse quieto. Bailábamos, yo los hice bailar mucho durante toda la infancia y hacíamos este juego de bailar y después buscar, como si fuera el juego de las estatuas, pero en vez de hacer una estatua era sentarse y quedarse quieto y ver qué pasaba ahí hasta que volvíamos a movernos, sin música, sin nada, ¿no? Otra dinámica, pero era esto de ir de la expansión a la quietud, de la quietud a la expansión y que experimentaran eso. Eso ayudó un montón a que empezaran a valorar de otra manera esto de quedarse quieto, ¿no? Que eso no es una tendencia, digamos, muy natural de los niños, ¿no? Tienen que empezar a encontrarlo, tienen la tendencia al movimiento, que es lo que están desarrollando. Y absolutamente eso es lo que hay que acompañar. Eh, y después, en relación a otras opciones, eh, estas que trabajamos un poco hoy en la meditación, fueron todas cosas que fueron saliendo en determinados momentos con mis hijos, ¿no? Esto del abrazo que traje al final de la meditación con los niños muy pequeños es un abrazo físico, es quedarse abrazado con el niño y llevarle la atención a que estamos
en esa situación, ¿no? Y no cortar el abrazo. Con un niño pequeño los abrazos suelen ser largos. Y después a medida que van creciendo, sus abrazos son cada vez más cortitos y eventualmente son abrazos más largos. Entonces, llevar la atención a esto. El abrazo es algo súper importante y es a lo que van a recurrir para buscar el sentimiento de amor y benevolencia. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando no encuentro ninguna otra dimensión, puedo aprovechar ese momento de abrazarnos para llevarle su atención a eso. Entonces, sentí tu corazón, sentí mi corazón. Nos quedamos un ratito así, nada más eso, ¿no? Para que esté, para que preste atención al sentimiento, sin decirle nada más que eso. Es un lindísimo momento para uno y un lindísimo momento para ellos. Valoran un montón esos abrazos largos, ¿sí? Y eso con el tiempo se puede volver un recurso muy importante para momentos de ansiedad, para momentos de desregulación, donde pueden venir a buscar eso. De hecho, lo piden. Empieza a hacer algo que piden. Me abrazás, me puedo quedar así abrazado con vos, que todos los niños lo piden muy naturalmente. En este caso, lo empiezan a usar como muy claramente como herramienta de autorregulación. Em, la, la meditación de las cosas lindas también surgió con mi hijo más chico, que tiende como mucho a pensar en cosas feas. Y él lo dice así: estoy pensando en cosas feas, me surgió este pensamiento horrible, más también en relación a la edad que tiene, que acaba de cumplir 9 años. Entonces esta es una edad donde surgen muchos de estos pensamientos asociados con la muerte y el abandono y un montón de cosas por el estilo, porque se empiezan a dar cuenta un poco de la mortalidad, un proceso que viene desde los 5 años. Eh, entonces, justamente para contrarrestar eso, esa cosa que surgía a veces y él registraba y me la expresaba con todas las palabras: estoy pensando cosas feas, ¿qué hago, mamá? Ok, te relajás y pensamos en cosas lindas, ¿sí? Y muchas veces esto es hacer una lista. Empieza, número 1, tal cosa, número 2, tal cosa, y me las va contando, ¿sí? Y por ahí está 20 minutos, 15 minutos haciendo su lista de cosas lindas. Cuando llega la número 20, ya está tan contento, ya se olvidó tanto de qué era lo que estaba pensando antes, o la ansiedad que tenía, o lo que sea, está con una alegría que le sale. Y yo siempre al final de la lista le digo: ¿y cómo te sentís, no? Me siento muy bien y qué sé yo, y qué sé cuándo. Entonces, ese reconocimiento es súper importante porque se empiezan a dar cuenta, muy rápido se dan cuenta de que es importante salir de ese tipo de pensamientos rumiantes y llevar su atención a algo feliz y alegre. Em, lo mismo con la sonrisa, ¿no? Cuando están así con miedos o, o muy quejosos, que a veces es producto del cansancio, del sueño, de no sé qué. Y en algunos niños es como una característica por otras condiciones, como más frecuente. Entonces, traer la sonrisa, ¿no? Quedarse con la sonrisa, poner la sonrisa en la cabeza, llevarla a como muchos lugares del cuerpo y que sonrían con todo el cuerpo. Nada, en un minuto cambió así, ¿sí? Entonces después es algo a lo que también rápidamente apelan, ¿sí? Y que vos, eh, no sé, el chico se enojó, se frustró, no sé qué, y le decís sonreí, y enseguida ves que está, que ni siquiera lo puede manejar, ya le sale eso, ¿no? El recuerdo de eso que experimentó.
Aunque sea una vez sola, ¿eh? Con una vez sola no saben el efecto que tienen. Un niño no necesita tantas repeticiones. Pero lo que sí les voy a decir que cuando una cosa se repite, no se tiene que en general repetir exactamente de la misma manera en muchos niños, que se le puede dar como una vueltita más, porque en general eso lo reciben más espontáneo en relación al momento. ¿Sí? Entonces, con Shiva esto de las cosas lindas, a veces es que lo piense él, a veces es una lista que me la va contando a mí, a veces lo piensa y después me las cuenta, a veces simplemente es ponerse las manos en el corazón y pensar en una sola cosa linda, un montón de cosas diferentes, uf, y fuimos haciendo y fueron pasando en relación a eso, ¿no? Y lo mismo con todo lo demás. Es lo que surge medio en el momento en relación a lo que él trae. Em, lo mismo con pedir y agradecer, es algo que eh, mis hijos lo traen de la escuela porque es algo que hacen todas las mañanas, ¿sí? Y que hemos hecho mucho en casa. Esto de pedir y agradecer también es mandarle luz al abuelo que está enfermo, que se recupere el gato de, de mi amigo, y no sé, un montón de deseos hermosos para con un montón de gente y agradecer, ¿no? Que hagan esa práctica de gratitud que es súper importante. Y muchas veces, en esto que les digo, por ejemplo, Giga fusiona y cuando está diciendo las cosas lindas, empieza a agradecer de todo en el medio, porque le sale así. Entonces está buenísimo cuando empiezan a pasar todas esas cosas y dejar que sucedan. Es muy divertido escuchar todas las cosas que dicen, todas las cosas que se les ocurren tan frescas, tan hermosas, tan puras. Em, y por supuesto, se les pueden ocurrir 240.000 cosas más que tienen que ver con el niño con el que uno está, el momento, lo que está pasando ahí. Y ese es un poco abrirse a esa invitación también que te están haciendo los chicos para encontrarte con eso, ¿no? En ese momento. Pero si quisiéramos como en algún momento encauzar el interés que ellos traen, en el caso de mis hijos pasó en un momento determinado que un día vinieron y me dijeron, yo me quiero sentar a meditar, quiero que me enseñes. Así como, bueno, y el día menos pensado, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Y Ananda ya lo había hecho varias veces, más chico, y ahora ya era más grande, entonces se quiso sentar a meditar solo en un lugar de la casa. Y yo le dije, tenés que hacer esto, esto y esto. Como es más grande, unas indicaciones un poquito más elaboradas, pero con Shiva, que tenía ahí 8 o 7, no sé, me senté con él, ¿no? Se sentó al lado mío y le dije, bueno, te sentás cómodo ahí en el almohadoncito, tengo unos zafus chiquititos para el chico, cerrás los ojos, ¿sí? Como haces con papá cuando vas a Jiu-Jitsu, sonreís, llevas la atención al corazón, te acordás de, del amor que sentís por mamá y papá, por tu hermano, como vos lo quieras sentir y nada más. Cuando te distraes con algo, te relajas y vuelves. Punto. Y no había tiempo, ¿no? Se quedaba en el tiempo que cada uno quiso. Yo lo que hice, que recomiendo para esta situación, es que como yo estaba al lado de Shiva, lo estaba irradiando todo el tiempo, le irradiaba amor y benevolencia, y él lo sintió por todos lados, y después me hizo la descripción del primer yana. Con lo cual les digo, no es difícil.
que un niño le pase eso. Muchos niños les pasa eso un día en la playa, cuando están mirando el mar, como Luda, ¿no? Que estuvieron en un bosque y abajo de un árbol sintieron y se quedaron un ratito ahí sintiendo algo o lo que sea. No es nada, nada raro, ¿sí? Pero tiene como un momento propicio, ¿sí? Lo que creo que es interesante para uno que practica es poder en ese momento reflejarles lo que acaba de pasar, en el sentido, ay, qué lindo, te sentiste así, qué bueno. Ay, llega me decía, no, esto es muy hermoso y qué sé yo, y sentía el amor, mamá, que me entraba, que me salía, y toda una descripción impresionante, muy divertido. Eh, pero además quedó absolutamente como conmovido, ¿no? Y nuevamente les digo, después de que pase eso, no piensen que al otro día el chico va a querer meditar, porque no es así. Aunque haya sido una experiencia increíble, el trabajo es estar ahí para acompañarlos en ese momento. Eso ya quedó instalado. En algún momento se lo va a acordar cuando sea grande, les aseguro. Pero además es algo que lo tiene presente todos los días en un montón de cosas y que con las otras herramientas que vamos a ver en los próximos encuentros para trabajar con los chicos, otras meditaciones, la oración y un montón de cosas más, se van a dar cuenta como unas se retroalimentan con las otras y les van dando como, eh, les van dando como otra perspectiva. Es muy impresionante la perspectiva que van encontrando, ¿sí? Entonces, bueno, no tratar de forzar nada con los chicos, nada. Tiene que fluir, realmente tiene que fluir. Y en este sentido, si hacemos una invitación concreta, como digo, en un espacio educativo, algo así, es algo muy cortito, muy puntual, y van a hacer cada uno también con eso lo que sientan en ese momento, ¿no? Ves que algunos niños se mueven, otros se quedan quietos, otros están mirando para cualquier lado, un montón de cosas pasan ahí. Y entender que el juego es es la clave, el juego, lo lúdico y lo liviano, lo alegre, lo amoroso. Nada solemne, nada cerrado, nada duro. ¿Sí? Esa sensación de liviandad como que los trae enseguida a querer compartir. Pero imponérselos es hacer lo contrario de lo que podríamos querer, es hacer que terminen repeliendo la meditación, repeliendo todo esto y perdiéndose en el futuro de poder encontrar ahí un montón de bienestar. Entonces, para mí ese no es el camino, ¿sí? Y, digamos, conozco ejemplos de ese tipo de adoctrinamiento y no terminan, ¿sí? El respeto profundo por la libertad de los chicos en ese sentido es muy importante, pero también el poder ser consecuente y claro en qué es sano y qué no lo es. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo pensaba en esto de que vos decís cuando meditaban ustedes, cuando yo medito, por ejemplo, que entro acá en este ambiente, cierro la puerta. Em, Sí, sí, yo también y la les tenía digo, cerrada, pero sí, sí, y les digo, viste, es si una puerta necesitan algo, cerrada de otro lugar, ¿se entiende? Hay niños que vos tenés la puerta abierta y no van a entrar, porque no van sí, a entrar porque se les dijo como de una manera, ¿no? Y porque además el papá o la mamá cuando ellos entran y hacen lo que hagan, se enojan. Entonces empieza a pasar otras dinámicas. sí. Eso es lo que digo, ¿no? Si vos en vez de enojarte decís, bueno, está todo bien, te aflojás en eso, Sí, me ha pasado las dos cosas. Una vez me enojé, me imagino.
Porque lo sentí escuchaba, viste que se ponen acá alrededor. A veces Manu viene y se sienta en el sillón una o dos veces, viste, y hace, bueno, yo también voy a meditar, y se queda un ratito y se va. A Oti le cuesta más, pero Oti está, capaz que viene y se me pone acá. Situaciones como re Y comunes, le pasó a todo el mundo re, sí, que hace sí. meditación y tiene hijos. ¿No? Así Por eso que bueno, nada, digo, nuestra reacción en este sentido es muy importante. Si nosotros ahí estamos entendiendo otra cosa que no es la que esté pasando, que es que son niños y hacen lo que tal cual. que hace un niño, curiosean, reclaman atención, y todo tipo de cosas, digamos. Si no estamos entendiendo eso, estamos en un lugar como re duro donde mi meditación y toda esta historia se vuelve además malo para nosotros y malo para ellos. Ni ¿No? Nos hablar. pusimos con la mente como súper perturbada por una cosa natural. Tenemos hijos y vivimos en la misma casa con ellos. Bueno, Mm, esa sí, sí, reflexión me parece como que es importante y aflojar todo. Tampoco decirle, vení todas las meditaciones a molestarme, ¿no? Pero yo creo que es, mire, cuando nosotros éramos muy jóvenes, con Fede y no teníamos hijos y ya meditábamos, pasaba con las gatas. Teníamos dos gatas y cada una de las gatas se venía con el respectivo dueño y se nos ponían encima cuando meditábamos. Y al principio era bueno, la sacábamos, no sé qué, ¿viste? Cerrábamos alguna puerta, entraban por otro lado, no había forma. Entonces lo tuvimos que aceptar, ¿viste? Yo en algún momento dije, ya fue, siente ahí la gata encima mío, medito con el gato. Eh, y eso estuvo re bueno porque me enseñó esa flexibilidad, ¿viste? No es como yo quiero. Meditas con lo que hay, con el tal ruido, cual. y con los niños, ¿no? Entonces, Sí, si sí. uno está así, el gato, el niño, el ruido y no sé qué, ni te va a molestar. No, ahora es otra cosa, ahora ya como saben, entonces ni vienen. Exacto. Salvo que haya pasado algo grave Claro, pero o en ese algo. caso no te Si querés no, levantar también para atender la situación, sí. Entonces está sí, bueno seguro, tener las obvio. puertas en ese sentido abiertas, no en el sentido físico, Mm, sí, sí, sí. no en el Ok. sentido del corazón. Y esto que decía lo del auto y que venían los chicos, ¿también se puede proponer, como yo proponerlo, el jugar a Sí, lo que eso, pasa o es lo que tiene que traer eso? todo lo que tienen que ser muy respetuosas de que los chicos van a declinar 200.000 veces un montón de sugerencias y te van a decir que no. No, A mí, pero, o sea, ahora no voy a contar todas las veces que me dijeron que no porque no terminamos más. Les cuento las que me dijeron que sí, pero son muchas más las que no, pero muchísimas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas más. Pero yo cada vez que me dijeron sí, que no, sonrisa y otra cosa mariposa. O sea, otra vez entendiendo que tengo un niño enfrente y que por qué le va a interesar lo que le estoy diciendo. ok, ¿O le va a interesar quedarse quieta? ¿A qué niño le interesa quedarse quieto? Es una pavada. Por eso digo, cuando surge de ellos, cuando viene de ellos, es el momento de aprovechar ese impulso. Y otra claro. cosa, si vos estuviste una hora moviéndote, bailando, no sé qué, quedarte quieto es más fácil para un niño, se facilita, porque tuvo un momento donde tuvo expansión, entonces, Como también proporcionar demasiado. eso, ¿no? Como hacer eso para que después busquen también la quietud. Claro, digamos, si una cosa es esto, ¿no? Vienen de 2 horas corriendo en la plaza y uno les dice, bueno, vamos a jugar un juego de mesa y va. Claro, Pero por ahí si vos le decís en otro momento, vamos a jugar un juego de mesa, no quieren, porque lo que quieren es salir a correr, mover. pararse arriba de un árbol. No vamos a jugar un juego de mesa.
quiero andar en bici. ¿Se entiende? Esto es lo mismo, no es muy distinto que otras cosas. Tenemos que entender cómo es la dinámica de la regulación de un niño para poder acompañarlo en ese sentido, ¿sí? Tal cual. Decía que en el auto, como ya tienen que estar quietos, porque están adentro del auto, muchas veces se daban esas oportunidades justamente porque en mi caso, como vos ya sabes, del colegio a casa, a veces son 40 minutos, es un viaje re largo para un nene chiquito, entonces el quedarse quieto todo ese tiempo y no poder bajarse el auto, etcétera, etcétera, un montón de cosas para la regulación, ¿sí? Entonces hay un montón de escenarios que viví en el auto durante muchos años con los dos, y muy pocas veces sucedieron estas cosas que les estoy contando, que yo las rescato como perlas en un mar de 200 millones de sucesos, pero bueno, porque estaba ese marco, ¿se Mm, entiende? Ya tenían que ok, quedarse quietos, entonces juguemos a quedarnos quietos. Un día lo trajeron hecho, ¿está bien? está ¿Se buenísimo. entiende esto? Sí, Sí, sí. buenísimo. Quería compartir un par de cosas. Una, bueno, que vos te acordás cuando Alegra me preparó la camita con las mantitas en el piso y alfombra cuando tuve que cuidarla, que mi hija se iba y era un día de estos encuentros con Maru. Entonces ella me preparó en lugar de la computadora en su habitación la camita con un amor y era chiquita, hace un par de años. Y ahora, bueno, con todo esto que nos volvés a motivar con algo que yo ahora no estoy, no coinciden los horarios que ella me ve cuando esté meditando, pero sabe. Ella Por sabe, ejemplo, claro, pero en el caso de yoga, por ejemplo, a veces cuando voy a la casa me espera, busca algún video donde hay yoga para dos y quiere hacer yoga conmigo, ¿no? claro, ¿Cómo busco participar con la abuela de alguna manera de algo claro, que hace, ¿no? Entonces, claro. bueno, nada, estoy recordando, para que yo no me olvide también de esa niña, de los abrazos, porque me quedé pensando en eso. Ahora ella está en una etapa que no quiere abrazos, ¿viste? Va a cumplir Suele 7. ocurrir también, por eso digo que aprovechemos, porque los abrazos se terminan, entonces aprovechen. Y les quiero Sí, explicar algo para que se entienda. Un abrazo de 20 segundos genera oxitocina, no tanto para los chicos, sino para ustedes. Es un montón de alivio hormonal que está y un descanso para el estrés tremendo, un abrazo. Es una autorregulación impresionante. Entonces, no hay que olvidarse de esos momentos, hay que cultivarlos, hay que alargarlos, hay que ponerlos, ¿sí? Y les digo, cuanto más es que, como que empezás a practicarlo, esto los chicos se empiezan a dar cuenta que uno está receptivo ahí y que va a recibir el abrazo y que lo va a buscar y qué sé yo. Entonces empieza a haber un ida y vuelta, pero todo tiene que ser paciente, tranquilo, sin buscar nada, sino tratando de disfrutar el momento que uno está pasando con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, etcétera. Así, disfrutar. Si ustedes disfrutan, ellos disfrutan. claro, aparte nos hace bien eso a nosotros yo como abuela, y lo pensaba Ni para hablar, la gente mayor también, que uno da clases a gente totalmente. mayor. El abrazo, vos dijiste abrazo, la sonrisa, que piensen en momentos lindos, que no todo sea igual, cuando dijiste, bueno, que se pongan la mano en el corazón, aunque sea que piensen en un momento, que hagan la lista, me parece, Es que en para realidad, nosotras. esto ya lo hablamos vos y yo, pero bueno, está bueno que lo Sí, trajiste. El trabajo con los niños y el trabajo con la gente muy grande es prácticamente igual. ¿No? Tienen los fantástico. dos momentos como en el inicio y el final de la vida y hay como muchas cosas que concuerdan tremendamente. Entonces, hay muchas cosas como para linkear de una y la otra. Y por eso se da esa conexión tan profunda e importante, abuela-nieto, abuelo-nieto. Esta conexión Sí, no es totalmente natural. claro. Se entienden, pero perfectamente.
tengo Tengo una un momento casi. último comentario compartir y ya está, ¿no? Pero tengo un grupo de WhatsApp con primas, somos muchas y la mayor de todas mis primas, al principio, porque ya la tenemos re clara, ¿no? Empezaron con las anécdotas de nuestra abuela, que yo no iba tanto, eran tantos nietos. Bueno, y ella entraba a la habitación a las 6 de la tarde o a las 5 o a las 6, y siempre cuando la veía meditar a mi abuela. Cuando contaba eso, mi abuela árabe, del lado de mi papá, me impactó, porque empezó a hacer, ella cuando habla tiene un vocabulario, mi prima, y describía la escena de mi abuela meditando y ella niña mirándola, y Pero mi ves que abuela no se te daba acabo de cuenta. explicar, ese es el impacto, eso no te lo olvidas en la vida, no te lo olvidas Increíble, nunca más. Esos momentos no se lo olvidan nunca. Mis hijos, impresionante. todos estos momentos que yo les digo, yo se los saco a colación y tienen una recolección de eso que es increíble. Y vos te das cuenta, además porque todo esto lo hemos vivido. Nosotros tenemos mucho Claro, impacto de momentos que vivimos con nuestros padres, con nuestros abuelos. En mi caso, que yo también fui criada por mis abuelos y compartí mucho. Un montón de momentos que son muy impactantes en la infancia. Entonces, no hay que hacer grandes cosas, hay que estar ahí, en ese momento y disfrutarlo con ellos. gracias. Gracias, chicas. Les mando un abrazo. Chau, besito. Chao, chao.